Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a hacer una cosita un poquito diferente. No va a ser una reseña en sí mismo, va a ser una especie de valoración. Una vez leído todo esto que veis aquí, los dos tomos tochos de lo que es la serie original de las Tortugas Ninja de Kevin Eastman y Peter Laird, y lo que son las Tortugas Ninja modernas de IDW, los 4 tomos en rústica que han salido hasta el momento, voy a querer hacer una especie de comparativa, valoración global, un poco de todo. Y si tengo que quedarme solo con una, pues deciros con cuál de las dos y por qué. Voy a intentar desarrollar un poquito todo lo que os quiero contar en este vídeo. Vamos a empezar un poquito con lo que son las Tortugas Ninja clásicas. Como os he comentado, tendríamos a estos dos señores, Kevin Eastman y Peter Laird, que ya os digo, esto comenzó como una especie de trabajo amateur, de autopublicación. Esto va a estar muy interesante porque detrás de cada numerito nos van a contar un poquito esas anécdotas que tienen entre ellos, de cómo fue el proyecto surgiendo, lo que fue sucediendo, de cómo se fue convirtiendo en ese fenómeno de masas que hoy en día todos conocemos, y donde ya veremos un poco que se van a marcar ciertas pautas que se van a continuar tanto en la serie original como luego en la serie moderna, la cual lo va a perfeccionar y lo va a hacer muchísimo mejor. Y es el tema de, alternando un poquito lo que son los números de la serie regular, nos van a meter de vez en cuando algún numerito unitario dedicado a un personaje en concreto, en este caso Rafael. Contaros muy por encima lo que es el planteamiento que tenían un poco Kevin Eastman y Peter Laird con las Tortugas Ninja, que era un poco pues homenajear en cierta manera a los cómics que a ellos tanto les gustaban, las películas de aquel entonces, pero sobre todo el Daredevil de Frank Miller, donde vemos una clara inspiración incluso en el propio origen de las Tortugas Ninja, donde tenemos toda aquella escena, igual que con Daredevil, de aquel ciego que intenta el chaval salvarlo y a través de eso pues los productos químicos, en este caso que había en este camión, se verten sobre él y le dan sus poderes. Pues en este caso, esos productos químicos caerán en una pecera y de ahí pues esas tortuguitas normales en un principio mutarán al mismo tiempo que Splinter y se convertirán pues en la familia que todos conocemos, donde tenemos a esa rata y a esas 4 tortuguillas que serían como sus hijos adoptivos. La historia ya os digo que se nota un poquito, sobre todo a nivel guión, el rollo amateur, o sea, se nota mucho que ellos están divirtiéndose sin ninguna más pretensión, que están intentando hacer algo entretenido, algo que les gusta, sin pensar tampoco en una gran continuidad a largo plazo. Digamos que poco a poco, aquí ya os digo, estos son los extras que os digo, donde os van narrando un poquito las ideas que tenían, un poco como todo se fue transformando. Y al final pues tenemos eso que os comento. Esto es una serie que en su momento se hizo de alguna manera a trompicones. O sea, ellos poco a poco iban reaccionando a lo que iba ocurriendo, iban entrando en nuevos proyectos, iban haciendo algo que no estaba pensado que fuera a ser excesivamente largo. Ellos más o menos iban cerrando pequeños arquitos y desde luego se nota lo que os comento a la hora de narrar las historias, sí que son muy entretenidas, están muy bien. Pero, por ejemplo, lo que son las tortugas no están excesivamente definidas. Muchas veces no sabes muy bien quién es una, quién es otra. No tienen personalidades todavía muy contrastadas, aunque sí que tienen todo el lore que luego se utilizaría tanto en las series de televisión como en las películas, como en la serie moderna. O sea, tienen todo lo que ellos crearon aquí, aunque fuera de esa manera un poco atropellada y desordenada. Es lo que marcó luego los pasos a seguir en todo lo que se fue perfeccionando más adelante, ¿no? Tenemos también a Casey Jones, a Shredder, a Krang, o sea, tendremos todos los elementos que luego veríamos más adelante. Te digo que como colección, un poco para curiosear cómo fue este origen de estas tortugas, cómo fueron también muchas de las referencias que luego se tomaron para lo que son las películas, que es un poco lo que más conoce la gente, el Fugitoide, que esto es otro personaje que luego en la etapa moderna tendrá su interés, y lo que os digo de esa estructura, a ver si lo encuentro, del numerito de Rafael, que creo que iba al final, no me acuerdo exactamente dónde iba, ese numerito corto, que luego ese ejercicio se repetiría aquí, con algún que otro personaje, aquí poco a poco irían ya definiendo un poquito más las personalidades de cada uno, tendríamos algún cruce extraño. A mí este segundo tomo me gusta un poco menos, teníamos pues ya te digo, alternado con algunas historias que estaban un poquito mejor en el primero, tenemos aquí un especial Navidad, luego tenemos un crossover extraño, ya os digo que se nota un poco esa narrativa un poco irregular, aquí una especie de homenaje a Jack Kirby, que ya te digo que todo esto está muy bien, pero no te da una sensación de que sea una historia río, que te va contando algo, que te va llevando a alguna parte. Se nota mucho, ya os digo, esa improvisación sobre la marcha, ¿no? Que además aquí, según nos comentan, que ya os digo que esto es otra de las partes que al mismo tiempo que son interesantes, también ralentizan un poco la lectura, ¿no? Porque tú entre cada capítulo te vas leyendo estos extras y ya te digo, son muy interesantes, pero
no te va dando esa sensación de querer seguir, de ver cómo sigue, te paran un poquito el ritmo, ¿no? Por decirlo en cierta manera. Así que ya os digo que está muy bien como germen de todo, pero creo que lo que hicieron aquí en este ejercicio de las tortugas ninja modernas, que por cierto, vamos a decir dos cosas muy interesantes antes de nada. Kevin Eastman, Peter Laird, como nos irán contando, entiendo, a lo largo de estos tomos, que serán 6 si no me equivoco en total, creo que eran 6 tomos, no sé si lo ponía por aquí por alguna parte, 5 o 6 tomos, luego acabaron separándose, hubo unas discrepancias entre ellos, el tema de digamos que uno se quedó con la licencia, el otro la vendió, se llevó pasta y se desentendió, pero aquí vamos a tener a uno de ellos siempre involucrado en este proyecto, lo cual sí que le va a dar una continuidad, sí que le va a dar un rollo que va a ser muy similar y muy respetuoso con la obra original, que va a estar muy bien, y es que Eastman va a estar en todo momento involucrado aquí. Vamos a tener también a Walt siempre, y luego otros guionistas que irán pasando esporádicamente, y que a nivel dibujo, bueno, no he comentado nada sobre a nivel visual la colección clásica, pero bueno, tiene un estilo muy, muy peculiar, muy concreto, la verdad que está chulo. Luego vemos que va mejorando poco a poco más adelante, luego irán viniendo nuevos dibujantes, en el segundo tomo ya van a contar con algún que otro dibujante extra. Pero bueno, es un estilo que cuando lo acabas cogiendo el punto está bastante bien, pero tampoco es que sea un dibujo muy, muy vistoso, ¿no? Es un dibujo un tanto sucio y no va a ser algo que va a ser muy característico, ¿no? En general de las historias de las tortugas, ni siquiera en la etapa moderna, donde vemos que tienen pues un dibujito correcto, que está bien, hace avanzar la narrativa bien, pero tampoco es excesivamente lo más destacable. Pero bueno, volviendo ya un poco, dejando la saga clásica un poquito definida, vamos a ir ya con esta etapa moderna, que creo que recoge todo lo bueno de la etapa clásica, nos da además ese homenaje en el que teníamos a todas las tortugas con la bandana roja, pues lo que os decía yo de que no estaba excesivamente definida ni siquiera estéticamente, ¿no? Tenían toda esa bandana roja y tú solo eras capaz de distinguirlas un poco por las armas que llevaban y demás. Aquí desde un primer momento va a haber un cambio en el origen, que creo que va a ser mucho más interesante que ese pseudo homenaje a Daredevil, que al final pues era algo un poco impostado, ¿no? O de alguna manera se lo habían quitado, ¿no? a esa idea que tuvo Frank Miller o quien la tuviera, el creador de Daredevil en su momento. Pues aquí sí que van a crear un origen mucho más interesante que nos va a remontar a un tema sobre la reencarnación, sobre antiguos samuráis y que además va a ser parte de la narrativa, el ir alternándonos un poco entre esta etapa moderna y esas antiguas reencarnaciones en esa época del Japón feudal. Y al mismo tiempo este primer tomo va a ser chulísimo porque va a servir para poco a poco hacernos esa transición de que todas las tortugas parezcan un poquito las mismas a que cada una vaya adoptando su propia personalidad, su propio rol y se vaya alternando de forma muy chula lo que son esos números unitarios que os he comentado, donde ahí es donde realmente vamos a empezar a conocer a los personajes, porque cuando están, digamos, en grupo, pues ellos tienen sus dinámicas de grupo, más o menos sí que tienen sus chascarrillos entre ellos. Mira, esto es lo que os comentaba de la historia que se remontaba un poco al pasado, donde además veremos un girito muy chulo que hace que la relación entre Splinter y las tortugas sea aún mucho más profunda y mucho más de familia, ¿no? No os quiero adelantar nada, pero ese toque le va a dar un tono mucho más épico, ¿no? A toda esta historia. Y lo que os comentaba, esas colecciones unitarias es donde se van a empezar a desarrollar de verdad los personajes y al mismo tiempo que te los van a desarrollar van a aportar a la trama principal. Como veis aquí, después del final tomo, tenemos ese momento definitorio total de las tortugas donde cada una adopta su propio color y su propia identidad, que esa es una parte que me gustó mucho. Veis que cada colección individual tendrá un dibujante diferente y nos definirá muchos aspectos del personaje, a la vez que, por ejemplo, esta villana que tenemos aquí nos contarán también su origen. Es lo que os digo, que están muy bien porque te definen mucho un personaje concreto, pero al mismo tiempo aportan a la trama principal. Y esto se va a ir alternando durante toda la colección de forma muy orgánica y le va a dar un rollito súper guay. ¿Veis? Por ejemplo, con Michelangelo, que también tendrá su capítulo propio, tenemos un dibujo más desenfadado, con un toque un poquito más humorístico, que la verdad que le pega bastante. Y todo lo que hemos visto en las tortugas clásicas lo vamos a ir viendo en las modernas, a esto que hemos visto también en el primer tomo, los robots rata, estos de Buster Stockman, los vamos a ver también por aquí. Al nivel dibujo, como veis, va a haber un poquito de baile, pero se va a mantener bastante el aspecto visual. No sé si compartirán el mismo colorista o hay algo que hace que todo parezca un poquito sacado un poco del mismo molde. Y aquí tendremos lo que os digo, aquí tuvimos el capítulo de, no me acuerdo qué personajes eran, creo que era Rafael y Michelangelo,
aquí tendremos la historia de Leonardo, que esta historia va a estar muy bien, porque es un homenaje a otra historia que teníamos con Leonardo en este tomo 2. Como os digo siempre, ese rollo respetuoso que tiene siempre el material, ¿veis? Es esta historia en la que vemos que las tortugas, el resto de tortugas, digamos que están a su rollo, súper tranquilas, digamos en su día a día, y mientras Leonardo, que se supone que ha ido a hacer un recado o algo así, pues se está enfrentando a un montón de soldados del clan del pie él solo, y esto es un homenaje total a lo que es la obra original, pero con su propio aporte y incluyendo toda esta historia de las reencarnaciones y del pasado que os comentaba, que le da un nivel de profundidad mucho mayor a la obra. O sea, es lo que os digo en todo momento. O sea, las tortugas modernas van a coger lo bueno de esto, lo van a mejorar, lo vais a tener a color también si os gusta más, y sí que vais a ver que todo esto forma parte de una gran historia, de un gran arco que va avanzando poco a poco, y ya no solo van a definirte a las tortugas, como estáis viendo aquí, y toda esta historia del pasado de la que cada vez sabremos más y tendremos una visión de conjunto mucho más amplia, sino que en estos últimos tomos se han molestado también en desarrollar a otro tipo de personajes, darles su propio capítulo extra, como es Casey Jones, que indaga un poco en un pasado un tanto turbio, de maltrato, con su padre y demás, que va a estar muy bien y va también a darle sentido, ¿no? A esa ira, a esa forma de ser que tiene Casey Jones, de ser tan violento, con los atracadores y con la gentuza que se va a encontrar ahí, ya que un poco pues se imagina que es su padre y la toma un poco con ellos. Y además veremos cómo introducen incluso elementos de lo que son, bueno, el tecnódromo, todo esto también muy clásico, elementos de las películas de las tortugas ninja, como fue aquella tortuga que vimos en la segunda película de las tortugas ninja, así encuentro ese arco, que a mí me gustó mucho, donde nos introducen a ese personaje, ¿no? Esa especie de tortuga que era como no sé cómo se llamará esta raza de tortuga, que tiene como un caparazón así con pinchos y demás, pues nos van a introducir también elementos de las propias películas inmersos dentro de toda esta historia. Y ya como colofón final, a lo que os digo, la historia de April O'Neil, vamos a tener la historia del Fugitoide, que fue un girazo brutal dentro de la historia de todo lo que se está creando aquí. Y aquí, al final del todo, vamos a tener incluso una trama dedicada al propio Crank, que va a hilar incluso con esa historia del pasado que os comentaba. O sea, es lo que os digo. Todos estos añadidos que se van haciendo, todas estas miniseries que se van incluyendo, porque hay también pequeñas miniseries que se van incluyendo, estos capítulos unitarios, esta historia numerada que vamos a tener de la serie regular, todo va a ir componiendo un conjunto, va a ir creando un lore dentro de las Tortugas Ninja, que yo ya os he adelantado en algún directillo que hicimos diciendo las mejores lecturas del año, que para mí está siendo una de las colecciones que con más ganas yo cojo cada vez que salen al mercado y que más rápido me devoro. O sea, me está pareciendo una pasada lo que se está creando dentro de este material que realmente era algo bastante sencillito, bastante simple. Lo que están haciendo las Tortugas Ninja nuevas de IDW con esto es brutal. O sea, es mejorar la fórmula y ofrecerla, digamos, también con un lenguaje un poquito más actualizado y de forma más atractiva para todo el mundo, yo creo. Y bueno, chicos, esto es la chapa que os quería dar, un poquito ese pequeño análisis que os quería dar, y creo que ha quedado claro, ¿no? Que me gustan bastante más, creo que es un producto mucho más redondo, lo que son las Tortugas Ninja nuevas que las Tortugas Ninja clásicas. Si os gustan mucho, os recomiendo haceros con las dos, porque está muy chulo también ver esas referencias que vamos a tener en las nuevas de las clásicas, un poquito ver cómo esto fue como una proto experimento de lo que fue esto, que es algo mucho mejor. Pero al mismo tiempo, sin las Tortugas Ninja clásicas, nada de esto existiría, ya que todo lo que se recoge para hacer estas Tortugas Ninja nuevas se coge de aquí. O sea, realmente se crean pocas cosas nuevas, se cogen simplemente lo que hay aquí, se planta, se deja un poquito más a fuego lento y se mejora la fórmula, como digo. Así que chicos, esta es mi conclusión. Si solo podéis elegir una, Tortugas Ninja nuevas, mucho mejor, mucho más redondas. Si podéis haceros con todo, pillaros las dos, pero sin duda estamos ante un producto que no sé yo si está teniendo la fama o la acogida que se merece, pero que es una serie que está brutal. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejáis un buen like, os suscribís si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanil y nos vemos muy pronto aquí en el cómic con más risitas, más unboxing, más cositas y más directitos y más de todo. Venga, hasta luego.